Estamos a viernes 25 de febrero del año 2022 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Teresa Zavala Palacios, de Grisel Gril Ayala, de Erlinda Martínez, de Cecilia Malagón, de Federico, de Marilona, de Patricia Fajardo, de Esperanza Otero, de los misioneros josefinos, de Monseñor Hermenegildo Ramírez, de Ramiro Navas, de Teresa Hernández Macías, su salud, de Daniel Hernández Martínez por su salud, de Felicitas Martínez Carrizales, de Jonathan Valdés, de Carlitos López Marañón y de María Luisa Martínez, y de todos los misioneros josefinos, especialmente del padre Julio Vadillo. Pedimos por los secuestrados para que sean liberados, por los desaparecidos para que sean encontrados, por Matías Barrientos, por Olga Herrera en su 64 aniversario. Pedimos por la paz del mundo, especialmente por todos los países que han estado mucho tiempo en guerra y por los recientes conflictos de Ucrania. Y cantamos: alrededor de tu mesa venimos a celebrar. Alrededor de tu mesa venimos a celebrar. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a celebrar el misterio de tu amor. Con nuestras manos cansadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a celebrar. Alrededor de tu mesa venimos a celebrar. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero confiando en la infinita misericordia de Dios, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Oremos. Ponemos todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón y todo aquello que quisiéramos poner en el altar del Señor. Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirige el curso de los acontecimientos del mundo y que tu iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en el nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job y ya ven al final que le dio el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que el sí de ustedes sea sí, y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así de grande es su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos,
sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estos textos que nos regala hoy la palabra de Dios. La primera lectura es del apóstol Santiago y nos invita a una actitud muy humana que tiene que ser la prudencia. Y la prudencia pues nos lleva a tener cuidado de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros decimos. Y en este caso no es ni contra lo que pensamos, ni de lo que hacemos, sino de lo que decimos. Es decir, dice, no murmuren los unos de los otros para que en el día del juicio no sean condenados. Porque generalmente cuando se murmura, pues se siente uno como juez. Pero sabemos que tenemos un solo juez. ¿Quién es ese juez? Pues ese juez es Jesucristo. Ese juez es Dios. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job y ya ven al final qué le dio el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Este personaje de Job, como sabemos, es un personaje del Antiguo Testamento que había perdido todo. Perdió familia, perdió sus bienes, perdió su salud y al final tuvo mucha familia, al final tuvo muchos bienes, al final tuvo una salud. Y por eso nos pone el ejemplo de paciencia, pero subraya la compasión y la misericordia de Dios. No solamente es porque Job haya sido paciente, sino porque Dios estaba con él, porque Dios nunca lo dejó. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que el sí de ustedes sea sí y el no de ustedes sea no, para que no queden dispuestos a ser condenados en el juicio. Una cosa, como decía Jesús, pues lo demás vendrá del maligno. El sí tiene que corresponder a lo que tenemos nosotros de la verdad. Y si en una verdad es decir no, pues decimos no. Pero como el juramento, recordemos uno de los mandamientos de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque a veces se quiere jurar por Dios, que es lo más importante para nosotros, pero para justificar a veces una mentira, para justificar a veces algo que nosotros no hemos hecho o algo que nosotros pensamos que nos vamos a librar de un castigo o de una sanción por jurar. Y eso no tiene nada que ver. Y por eso es bien importante esto que nos presenta hoy el texto de la carta de Santiago. Nosotros en el Salmo 102, el Señor es compasivo y misericordioso. Hay dos cosas que siempre estamos subrayando, que la liturgia nos está subrayando cada día. Y cada vez que la subraya yo les digo, compasión es padecer con. Misericordia es sentir con el corazón. Y yo les digo que Dios siente con nosotros y padece con el corazón por nosotros. No solamente es como quien se apiada de nosotros, ¿verdad? No solamente es como aquel que le damos lástima, más bien Él siente con el corazón. Él padece con nosotros. Y por eso dice, bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. La bendición que se le está pidiendo al alma es por lo que Dios hace en favor nuestro. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Ahí vemos la compasión y la misericordia. Es pecado lo físico y es pecado, perdón, es lo espiritual y es enfermedad lo físico.
Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. En los momentos más duros, en los momentos más difíciles, el Señor está con nosotros. Y estos dos adjetivos que se le dan al Señor, compasivo y misericordioso, lento para enojarse, generoso para perdonar. No es como nosotros los hombres. El Señor no estará siempre enojado ni durará para siempre su rencor. Como desde la tierra hasta el cielo, así de grande es su misericordia para con nosotros. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Después nosotros tenemos en el Evangelio de San Marcos esto que nos presenta hoy el evangelista. En aquel tiempo Jesús se fue al territorio de Judea y Transjordania. Marcos nos está presentando a, ¿cómo se llama? A Jesús, que se le acercan unos fariseos. Recordemos que los fariseos son aquellos que cumplen la ley y que tratan que otras personas los imiten, no solamente porque ellos son el modelo, sino porque conocen de la ley y saben de la ley. Llama la atención que estos fariseos le digan a Jesús: ¿le es lícito a un hombre separarse de su esposa? Un hombre religioso lo sabe. Claro que hay posturas, y en la postura es donde puede venir la trampa. ¿Y por qué digo la trampa? Porque había una postura en que decían que no se tenía que separar de su esposa por ninguna razón, y otra postura que decía que se podía separar de la esposa solamente porque la dejara de amar o solamente porque la esposa no supiera hacer bien de comer. Había una actitud rígida y otra actitud, como se llama, blanda, vamos a decirlo así. Y entonces Jesús va primero a Moisés. ¿Qué les dijo Moisés? Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Y Jesús les va a revelar por qué Moisés hizo eso. Jesús les dijo: Moisés dijo esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Y Jesús va a dar el salto de Moisés, que es el legista o el que da la ley a Israel, o el que le dio la ley a Israel, y salta al Génesis, a Dios, diciendo: pero desde el principio al crearlos Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y dice que ya en casa los discípulos le vuelven a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús va como al origen. A Jesús ya no le importa lo que dice Moisés. Si tiene uno el corazón duro, como dice Jesús, pues ahí está el acta de divorcio. Si no hay nada más que hacer, ahí está el acta de divorcio. Pero en el principio lo que quiere Dios es que el hombre que ha dejado a su padre y a su madre y se une con su mujer sean una sola cosa y no se separen más. Eso es lo que quiere Dios, según lo que dice este texto de San Marcos. Vamos a aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida. Con la primera lectura de la carta del apóstol Santiago, una de las cosas que el Papa Francisco ha subrayado recientemente y desde un tiempo atrás, pues ha sido no murmurar. De hecho, la murmuración, hay como una cuestión, como dice el Papa, que son como un terrorismo, ¿verdad? El murmurar, porque el terrorista es el que siembra, vamos a decir, mal, es el que siembra dolor, es el que siembra cosas que no están bien. Y pues, por ejemplo, cuando hablamos mal de alguna persona, pues le hacemos mal a esa persona sin que él se dé cuenta o sin que ella se dé cuenta. Y entonces, pues ocupamos nuestra boca para lo que no tendría que ocuparse. Más bien, cuando nosotros hablemos, hay que ser, como les decía al principio, prudentes. Pero a veces nos gana la imprudencia. A veces nos gana, como decimos, la ansia de dar a conocer lo que está pasando o de lo que estamos enterados
o de la última noticia que sabemos o de la cosa que nos está quemando por dentro para darlo a conocer. Y es importante, como dice hoy Santiago, que tengamos paciencia. La paciencia como la de Job. Y este Job, como sabemos, es un personaje que tuvo paciencia al perder sus hijos, al perder sus bienes, al perder su salud, y nunca maldijo a Dios y no murmuró contra Dios, sino que se mantuvo fiel. Lo único que pudo decir Job es: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Nada más, se quedaba ahí, no juzgaba. Y esto nos invita nos invita Santiago. Pero también Santiago nos dice a no jurar ni por el cielo ni por la tierra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Ser hombres de palabra. Ser hombres que no mintamos. Ser hombres que no hagamos pacto con la mentira, sino que nuestra verdad sea, pues como vamos a decir, nuestra única palabra. La verdad sea la única cosa que digamos. La verdad sea lo único a lo que nos atengamos. Sí o no. No hay medias tintas. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 102 hay que bendecir a Dios por todas las cosas que hace con nosotros. Y yo les decía que el Señor nos tiene en cuenta porque es compasivo y misericordioso. Padece con nosotros, siente con el corazón por nosotros y les decía que nos libra de nuestros pecados, nos sana espiritualmente y de nuestras enfermedades. Cura nuestras enfermedades. Está atento a lo espiritual y a lo físico. ¿Por qué? Porque está siempre con nosotros. Porque es como un padre con nosotros. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios por su bondad, por su misericordia. Como desde la tierra hasta el cielo, así de grande es su misericordia. Como el Padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Y cada que amemos a Dios vamos a sentir ese amor de Padre. Vamos a sentir esa cercanía de un Dios que como Padre y Madre está muy junto de nosotros. Finalmente con el Evangelio, pues ahorita hay gente como los fariseos tiene muchas posturas acerca del matrimonio. Y para algunos el matrimonio ya murió. Para algunos la familia tradicional ya no existe. Para algunos esta relación hombre y mujer es una locura. Para algunos casarse para toda la vida es fregarse la vida o hacérsela daño. Para algunos casarse con una persona y darse por entero y estar fiel en lo próspero, en lo adverso, en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, es algo que no tiene razón de ser. Como que eso ya estuviera superado. Si nos vamos a los distintos maestros que hay en la historia y que hay en el día de hoy, por la dureza del corazón, pues uno se puede separar por cualquier cosa. Pero en el principio no fue así. Hay que irnos a lo que quiere Dios. Que de repente hay situaciones en que hay que revisar si realmente hubo matrimonio o no lo hubo, eso es otra cosa. Porque la iglesia es clara en esto, ¿verdad? Una persona que no tiene juicio, pues no puede casarse, no puede decir que su matrimonio fue válido. Una persona que realmente engañó a otra persona desde el principio, con dolo, como se dice, no se puede decir que fue válido. Una persona que está obligando a otra con amenazas, con intimidándola, eso no puede ser un matrimonio hecho y derecho, como se dice. Y así otras cosas, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero una vez que están unidos, que se han dado todas las condiciones, pues se supone que es un matrimonio para toda la vida. Por eso hay que pensarlo bien. Pero también hay que tener este espíritu de fe. ¿Cuál es el espíritu de fe? De que esa persona que tú tienes a un lado, Dios te la ha regalado. En cierto modo tú la has elegido, pero en cierto otro es Dios que te la tenía preparado para toda la eternidad.
Por eso antes de que des el paso, conoce bien a esa persona y ve si es la que Dios te ha dado para ser compañero o compañera de camino. Porque a veces de repente se escogen relaciones tóxicas que pues no es lo que quiere Dios. Relaciones de pleito, relaciones de violencia, relaciones de hacerse daño uno al otro. Eso no lo quiere Dios. Y por eso es bien importante que hagamos lo que Dios quiere. Porque Dios quiere una familia donde se ame. Dios quiere una familia donde se respete. Dios quiere una familia donde se tenga en cuenta el uno con el otro. Por eso pidámosle al Señor que nosotros sepamos irnos al origen del matrimonio, que es el amor. Al origen del matrimonio, que es la familia que Dios ha hecho a semejanza de la Trinidad, en donde todos los integrantes de esa Trinidad se aman, se comunican, se dan unos a otros, y así tendría que ser la familia. Hay que recordar que el Señor es compasivo y misericordioso. No dejar de tener en cuenta esta compasión y esta misericordia para con nosotros. Y finalmente, que el Señor nos dé la capacidad de ser prudentes al hablar y que nos dé también la capacidad de decir sí cuando sea sí y no cuando sea no. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que haces tuyas nuestras ofrendas, que tú mismo nos das para dedicarlas a tu nombre, concédenos que también nos alcance la recompensa eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario y nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Tanto es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están de tu bondad el mar, la tierra, el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están de tu bondad el mar, la tierra, el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de nuestra unión como hermanos y hermanas, oremos juntos como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que no han podido comulgar, hacemos juntos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso,
del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.